La leyenda de El Dorado ha cautivado a la humanidad por siglos. Una ciudad de oro, escondida en las profundidades de la selva amazónica, un sueño inalcanzable para innumerables exploradores. Tesoros inimaginables, conocimientos perdidos y el misterio de una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastro. Pero, ¿y si la verdad fuera más sorprendente de lo que cualquier mapa antiguo sugiere? ¿Y si esta mítica civilización no se encontrara en la Tierra, sino en un lugar mucho más profundo, oscuro y olvidado? Prepárense para una revelación que desafiará todo lo que creíamos saber sobre la historia y las grandes civilizaciones perdidas. Estamos a punto de embarcarnos en una expedición que podría reescribir los libros de historia para siempre. El doctor Alejandro Vargas, un renombrado arqueólogo marino con una reputación de pensamiento poco convencional, siempre creyó que las leyendas a menudo tienen una base de verdad, aunque distorsionada por el tiempo. Su equipo, financiado por una fundación privada con una visión audaz, ha pasado años investigando antiguos mapas, relatos orales de tribus costeras e incluso extrañas anomalías geológicas que sugerían una ubicación insólita para El Dorado, no en las montañas o selvas, sino bajo las olas del Atlántico. Una teoría descabellada para la mayoría de sus colegas, pero Vargas y su brillante colega, la oceanógrafa doctora Sofía Molina, estaban convencidos de que las pistas apuntaban inequívocamente al vasto y misterioso mar. Su perseverancia estaba a punto de ser recompensada. En las bulliciosas costas de Colombia, bajo un sol tropical abrasador, el equipo de investigación prepara meticulosamente su avanzada embarcación, el Tritón. Este buque de exploración, una maravilla de la ingeniería moderna, está equipado con los más sofisticados sonares de barrido lateral, vehículos submarinos autónomos AUV de última generación y un sumergible tripulado de profundidad extrema, el Nautilus. La expedición estaba lista para descender a un sector del lecho marino que había mostrado intrigantes anomalías en los escaneos preliminares, patrones que no podían ser explicados por formaciones naturales. La emoción y la tensión eran casi palpables en el aire. Sabían que estaban a punto de embarcarse en una misión sin precedentes, un salto audaz hacia lo desconocido. El sumergible Nautilus, con el doctor Vargas y la doctora Molina a bordo, comenzó su lento y metódico descenso hacia las profundidades abisales. La luz vibrante del sol tropical se desvanecía rápidamente, dando paso a una oscuridad total y opresiva, rota solo por los potentes focos de xenón del vehículo que perforaban el abismo. La presión aumentaba exponencialmente con cada metro de descenso, crujiendo ligeramente la robusta estructura del sumergible, pero la determinación del equipo era inquebrantable. A miles de metros bajo la superficie, donde la vida apenas existe y el silencio es absoluto, la esperanza de encontrar algo más que rocas y arena mantenía sus espíritus en alto, impulsándolos hacia un posible descubrimiento monumental. De repente, en los múltiples monitores de sonar y en las pantallas de los AUV que exploraban el perímetro, comenzaron a aparecer patrones inusuales. No eran las formaciones geológicas aleatorias que uno esperaría en el fondo del océano, parecían demasiado rectos, demasiado definidos, con ángulos y simetrías que sugerían una intervención inteligente. La doctora Molina, con los ojos fijos en los datos, ajustó los sensores de alta resolución. «¡Miren esto, Alejandro!», exclamó con una mezcla de asombro y euforia. Las imágenes preliminares mostraban lo que parecían ser terrazas escalonadas, emergiendo de la arena del fondo marino, como si una antigua pirámide estuviera enterrada. ¿Podría ser esto lo que habían estado buscando? La adrenalina corría salvajemente por las venas de todos a bordo. A medida que el Nautilus se acercaba cautelosamente al sitio, los potentes focos revelaron estructuras megalíticas masivas, cubiertas de milenios de sedimentos, algas bioluminiscentes y colonias de corales de aguas profundas. Enormes bloques de piedra, perfectamente cortados y ensamblados, con una precisión asombrosa, formaban muros, pasadizos y lo que parecían ser los cimientos de imponentes edificios. No cabía la menor duda, esto no era obra de la naturaleza.
Era una ciudad, o al menos una parte considerable de ella, increíblemente bien conservada, a pesar de los innumerables milenios bajo el peso implacable del océano. La visión era tan sobrecogedora que el doctor Vargas apenas podía articular palabra. La leyenda había tomado forma ante sus ojos. El equipo siguió una antigua calle pavimentada, hecha de los mismos bloques de piedra pulida, que los condujo a una imponente estructura que se alzaba majestuosamente desde el lecho marino. Parecía ser una entrada principal a un complejo mayor. Una enorme puerta tallada directamente en la roca, flanqueada por dos colosales pilares con relieves erosionados por el tiempo, pero aún discernibles, mostraba figuras humanoides con vestimentas extrañas y símbolos desconocidos. La escala de la arquitectura era simplemente sobrecogedora, desafiando cualquier noción preconcebida sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Era la evidencia irrefutable de una cultura avanzada, con una capacidad tecnológica y artística que superaba con creces las expectativas para la época que se estaba revelando. Al atravesar el umbral de la monumental entrada, el Nautilus se encontró en una vasta plaza central. Alrededor se alzaban edificios cubiertos de algas fosforescentes y extraños corales de aguas profundas, algunos con formas piramidales truncadas, otros con intrincados grabados que contaban historias silenciosas. La doctora Molina notó patrones geométricos complejos que recordaban a constelaciones celestes, mientras el doctor Vargas identificaba símbolos y glifos que nunca antes había visto en ninguna cultura terrestre conocida. Esta ciudad era única, un tesoro de conocimiento esperando ser descubierto, una cápsula del tiempo que había permanecido sellada por eones. La respiración del equipo se contuvo ante la magnificencia que se revelaba ante ellos. En el mismo centro de la plaza, un pedestal de piedra, sorprendentemente intacto, sostenía una serie de objetos que brillaban débilmente bajo la luz del sumergible. Con la máxima delicadeza y precisión, el brazo robótico del Nautilus recuperó una tablilla de oro macizo, cubierta de extraños jeroglíficos que parecían vibrar con una energía propia. Junto a ella, un artefacto de obsidiana pulida de forma esférica, tan oscura como el abismo, pero que emitía un brillo sutil y pulsante desde su interior. Estos objetos no solo eran de inmenso valor material e histórico, sino que prometían contener las claves fundamentales para entender a esta enigmática y avanzada civilización. Cada pieza era un pedazo de un rompecabezas milenario. La tablilla de oro, una vez a bordo del Tritón y bajo el microscopio, parecía ser un mapa estelar increíblemente detallado, o un calendario cósmico de una precisión asombrosa, con alineaciones planetarias y constelaciones que desafiaban el conocimiento de la época. El artefacto esférico de obsidiana, al ser examinado más de cerca con tecnología de escaneo, reveló intrincados circuitos internos hechos de un material desconocido, que no era ni metal ni cerámica. «¡Esto es absolutamente increíble!», exclamó la doctora Molina. Su voz temblaba de emoción. «Parece un dispositivo de algún tipo, una tecnología que simplemente no debería existir en una civilización tan antigua». La emoción era palpable. Estaban ante algo que redefiniría por completo la historia de la tecnología humana. Mientras exploraban las zonas exteriores de la ciudad, el doctor Vargas notó grietas masivas en las estructuras más grandes, algunas de ellas extendiéndose por docenas de metros, y claros signos de un desplazamiento repentino y violento del terreno. Columnas rotas, muros derrumbados y edificios enteros inclinados de forma antinatural. «Un gran terremoto o un tsunami gigantesco, quizá ambos», murmuró, su voz llena de asombro y respeto por la fuerza de la naturaleza. La ciudad no fue construida bajo el agua, fue engullida por ella, víctima de una catástrofe inimaginable.
Las leyendas de un gran diluvio o un cataclismo global cobraban un nuevo y escalofriante sentido al ver la magnitud de la destrucción que había acabado con esta magnífica civilización. Con muestras cuidadosamente recolectadas de artefactos, innumerables fotografías de alta resolución y horas de video documentando cada detalle de la ciudad perdida, el Nautilus comenzó su lento y reverente ascenso hacia la superficie. El viaje de regreso fue extrañamente silencioso, lleno de asombro y la abrumadora sensación de haber presenciado algo que pocos humanos habían imaginado, una ventana a un pasado olvidado. La luz del sol, al romper la oscura superficie del océano, nunca había parecido tan brillante ni tan llena de promesas. Habían encontrado el Dorado, pero no como lo esperaban. No era una ciudad de oro en la selva, sino un tesoro de conocimiento y misterio sumergido en las profundidades. De vuelta en el laboratorio de alta tecnología a bordo del Tritón, el equipo comenzó el arduo y meticuloso proceso de análisis de los hallazgos. Los jeroglíficos de la tablilla de oro mostraron un sistema de escritura increíblemente avanzado y complejo, muy diferente a cualquier otro conocido en la historia humana. El artefacto esférico, al ser delicadamente encendido con una fuente de energía mínima y controlada, proyectó un holograma tridimensional de un sistema solar desconocido, con sus planetas y lunas orbitando. Esta civilización no solo era avanzada en ingeniería, sino que también poseía un conocimiento astronómico asombroso, sugiriendo una profunda conexión con el cosmos que apenas comenzaban a comprender. Las pruebas de datación por carbono 14 realizadas en los sedimentos orgánicos y materiales encontrados en las ruinas submarinas arrojaron resultados impactantes que hicieron que el equipo contuviera la respiración. La ciudad tenía al menos 10.000 años de antigüedad, lo que la situaba mucho antes de las civilizaciones conocidas como la egipcia, la mesopotámica o las primeras culturas andinas. Esto significaba que la historia de la humanidad, tal como la conocíamos y la enseñábamos en los libros, estaba incompleta e incluso fundamentalmente equivocada en sus cimientos. Este descubrimiento obligaría a una revisión total de la cronología de las civilizaciones, abriendo un nuevo capítulo en nuestra comprensión del pasado. Los habitantes de esta ciudad submarina, a quienes el Dr. Vargas provisionalmente llamó los acuáticos, debido a su entorno final, poseían una comprensión de la ingeniería, la astronomía, la metalurgia y posiblemente la física que superaba con creces a cualquier otra cultura de su tiempo, y en algunos aspectos, incluso a la nuestra. ¿Cómo lograron tales proezas sin las herramientas y conocimientos que creemos esenciales? ¿De dónde obtuvieron su conocimiento tan avanzado? Las preguntas se multiplicaban con cada nuevo descubrimiento, y cada respuesta, en lugar de cerrar el círculo, abría una docena de nuevos misterios, profundizando el enigma de quiénes eran realmente estos constructores del abismo. Más allá de ser una simple ciudad, la función de este El Dorado submarino parecía ser un centro de conocimiento, un observatorio estelar y quizá un lugar de conexión cósmica. Los símbolos en las paredes y los artefactos recuperados sugerían una profunda conexión con los ciclos celestes, las estrellas y los movimientos planetarios. Era un lugar donde se estudiaba el universo con una precisión asombrosa, y quizá se comunicaban con inteligencias más allá de la Tierra. Una civilización que no solo dominaba la Tierra con su ingeniería, sino que también miraba hacia las estrellas con una curiosidad insaciable y una sed de conocimiento que trascendía las barreras de su tiempo. El descubrimiento de El Dorado submarino no solo reescribiría la historia de América, sino que tendría implicaciones profundas para la historia de todo el mundo. Sugería la existencia de civilizaciones avanzadas mucho antes de lo que se creía posible, obligando a los historiadores, arqueólogos y antropólogos a reconsiderar los orígenes de la civilización humana y la cronología de su desarrollo. Este hallazgo era un cambio de paradigma monumental, un faro de luz en la oscuridad de nuestro pasado, que iluminaba la posibilidad de que no estamos solos en la historia de la inteligencia terrestre, y que civilizaciones antiguas pudieron ser mucho más sofisticadas de lo que jamás imaginamos. Con la abrumadora evidencia en sus manos, el equipo del Dr. Vargas enfrentó un dilema ético y científico.
cuándo y cómo revelar este descubrimiento que cambiaría el mundo. La magnitud era tal que podría generar no solo asombro, sino también pánico, incredulidad y una crisis en los fundamentos de la historia. Decidieron preparar un informe exhaustivo y una presentación multimedia con pruebas irrefutables, utilizando la ciencia más rigurosa para respaldar cada afirmación. El anuncio sería un evento global sin precedentes, un momento que dividiría la historia en antes y después de la revelación de El Dorado submarino, un punto de inflexión para la humanidad. La ciudad sumergida de los acuáticos no era solo un montón de ruinas cubiertas de corales, era un testamento a la resiliencia, la ingeniosidad y la capacidad de adaptación de una civilización precursora. Sus habitantes habían construido algo grandioso, y su legado, aunque oculto por milenios en las profundidades abisales, ahora resurge para desafiarnos a expandir nuestra mente. Nos obliga a preguntarnos qué otras maravillas yacen ocultas en los vastos e inexplorados rincones de nuestro planeta, esperando ser descubiertas. Nos recuerda que la historia es un libro en constante escritura y que cada página nueva puede alterar radicalmente lo que creíamos saber. El descubrimiento de El Dorado submarino es solo el comienzo de una nueva era de exploración. Abre las puertas a innumerables nuevas expediciones, no solo en las profundidades del océano, sino también en los rincones más inexplorados de nuestro planeta y más allá. ¿Qué otros secretos nos esperan, ocultos bajo el hielo, en desiertos remotos o en las capas más profundas de la Tierra? La historia está lejos de estar completa. Es un tapiz en constante expansión y cada hallazgo nos acerca a un paso más a comprender la verdadera, compleja y asombrosa saga de la vida y las civilizaciones en la Tierra. El futuro de la arqueología y la historia acaba de cambiar para siempre.